Bueno, seguimos con el artículo de Groys. Habíamos visto ahí la primera parte, los planteos fundamentales con respecto a este cruce entre religión y nuevas tecnologías, y habíamos llegado a esa pregunta central que se plantea Groys promediando el artículo, y es la que nos va a servir para pensar las cuestiones técnicas de la imagen digital, ¿no? ¿Qué constituye la diferencia entre la reproducción mecánica y la digital? Yo de acá les preguntaba un poco en la guía de lectura, bueno, qué características marca Groys como específicas de la imagen digital. Y bueno, básicamente es lo mismo que Jocelit. La imagen digital no tiene aquí y ahora. Esa sería la gran cuestión en principio, ¿no? Fíjense, dice en la 188. Dice, las imágenes digitales tienen la propensión a generarse, multiplicarse y distribuirse a sí mismas casi anónimamente a través de los canales abiertos de la comunicación contemporánea. El origen de estos mensajes es difícil o incluso imposible de localizar. ¿Se acuerdan lo que decía Jocelit? Las imágenes ya no pertenecen a un sitio específico, ¿no? Bueno, alguien decía en internet que firmar un meme es algo ridículo. Un meme no es de nadie, es algo que circula. Su potencia justamente está en la infinita remediación. Un poco un meme sería como términos cualitativos, representativos de esta característica de la imagen digital. No tiene aquí y ahora, no tiene un origen preciso. Y esto nos va a llevar a la principal característica técnica de la imagen digital que aparece en el texto de Groys, y que es la característica que reconfigura la noción de original y de copia. Y que tiene que ver con que las imágenes que nosotros vemos en la pantalla, distintas imágenes que podrían corresponderse con un mismo objeto, no son copias entre sí, sino que son distintas visualizaciones de un código que está oculto. Y acá es donde Benjamin requiere ser actualizado, ¿no? La imagen digital ya no funciona como la Gioconda, donde las distintas copias eran copias efectivamente de un original que estaba situado en un aquí y ahora, sino que todas esas imágenes, esas Giocondas digitales, no son copias entre sí, sino visualizaciones de un código. Acá hay una lógica de funcionamiento diferente, ¿no? En este sentido, en la 189, dice Groys, el archivo de imagen no es una imagen, el archivo de imagen es invisible. Aparece este concepto, el archivo de imagen, ¿no? Este desdoblamiento entre la imagen y el archivo que la configura en algún sentido. Dice, la imagen digital es efecto de la visualización del archivo invisible, de la información digital invisible, y aclara un poco más adelante, el código digital. Y en este sentido hay una anécdota de Kenneth Goldsmith, ahí que nosotros lo nombramos en clases pasadas, en su libro Escritura no creativa. Él dice, en un momento yo venía viajando en avión, mirando unas imágenes en la pantalla del avión, y estas imágenes se interrumpen, producen un error, y lo que queda a la vista es el código que las contiene, el código alfanumérico, dice él, ¿no? Y yo ahí empecé a pensar esta cultura de la visualidad, esta cultura de la imagen, que nosotros tenemos pensado como la cultura contemporánea, en realidad es una cultura alfanumérica. El elemento de la palabra escrita sigue estando ahí, todo este gran ecosistema de pantallas en las grandes ciudades del mundo, que efectivamente a nosotros nos bombardean con imágenes. Bueno, lo que contienen esas imágenes en el contexto presente es código alfanumérico. La presencia de la palabra escrita es escritura, básicamente, es escritura de programación, escritura de código. Entonces acá tenemos este gran desdoblamiento que lo que hace es, yo les decía, reconfigurar la noción de original y copia. Por un lado tenemos no solo la visualización de la imagen, sino las distintas visualizaciones de esa imagen posible que está contenida en un código. En ese sentido, fíjense lo que dice en la página 190. Dice, si el original es visible, puede compararse con la copia. La copia puede corregirse, la sensación de distorsión se reduce. La Gioconda original, una copia de la Gioconda. Pero si el original es invisible, y acá el original sería el código, no hay comparación posible. Cualquier visualización mantiene una relación incierta con el original. Por eso yo digo que se reconfigura esta idea de original y copia, que acá en este momento de Groys está explicitado, pero después él va a volver a la idea de copia, va a hablar de las copias no idénticas. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que fijar, este momento. El gran saber de la copia digital es que hay una reconfiguración en este orden, entre copia y original. Ya no se puede pensar en estos términos. Las imágenes que nosotros vemos son distintas visualizaciones de un mismo código.
Dice en la página 191, dice, el código digital parece garantizar la identidad de diferentes imágenes que funcionan como visualizaciones de ese código. Código que en el net art, en la poesía digital, va a aparecer en la superficie, va a ser elemento material de la composición, ¿no? Y ahí hay como una cierta política estética. Esta característica que nos decía Groys, la naturaleza del código es mantenerse oculto. Bueno, pienso en Ciro Múseres, pienso en Milton Laufer, por momentos aparecen ahí en la superficie, esta idea de desocultar las cajas negras que nos planteaba Flusser, la idea de poner en evidencia la mediación de los medios, un poco en la línea del arte de los medios de Jacobi. Puede ser pensado como cierto vector político en el sentido de estar mostrando de qué está hecha la imagen digital, desde un punto de vista técnico. Y ahí en la 189 dice algo que a mí me parece interesante para pensar sobre todo la siguiente unidad, porque nosotros lo que planteamos es tratar de analizar la materialidad del nuevo entorno contra la idea de que es una materialidad suave o que es un entorno inmaterial, pensar en términos de estas expresiones digitales que funcionan a partir de la reificación del signo y de la tradición de la poesía concreta, ver en la pantalla cierta referencia a una materialidad que puede ser más dura de lo que nosotros pensamos y que Kirschenbaum nos va a señalar en los discos duros, en la inscripción, en los discos rígidos. Ahora, un poco desviado de este pensamiento de Kirschenbaum, que yo un poco lo fui enunciando en las clases pasadas, Groys va a hablar en términos de espíritu y materia para pensar la imagen digital. Otra vez dentro de estas trampas retóricas, vuelve a la jerga religiosa para pensar esta característica técnica, pero aparece esta palabra que es la materia. Ahora, para él la materia está en la visualización en la pantalla, por eso digo contra Kirschenbaum. Kirschenbaum dice, la visualización en la pantalla no tiene nada que ver con la materialidad digital, eso responde a cierta ideología medial. La materialidad digital está en la inscripción en los discos duros. Ahora, él dice, el espíritu de la imagen digital está contenida en el código. Ese sería el espíritu, ¿no? Un poco volviendo a esa retórica religiosa. Y la materia, la parte más material del asunto es su visualización en determinado contexto, ¿no? Una efectuación posible de ese código. Dice Groys, aquí tenemos una situación en la cual la eterna dicotomía espíritu-materia se reinterpreta como dicotomía entre el archivo digital y su visualización, o entre información inmaterial e imagen material, ¿no? Yo me pregunto con qué necesidad traer la eterna dicotomía espíritu-materia para pensar la imagen digital, pero bueno, forma parte de estas gracias retóricas que intenta establecer y que a veces salen con mayor o menor efectividad. Ahora, bueno, él está pensando la religión en el momento presente y a partir de aquella hipótesis de la retracción de Internet como la propiciadora de la religión y de cierta condición ritual, él trata de encontrar un poco estas categorías que vienen de la tradición teológica en la propia imagen técnica del presente. Después, en la página 188 dice, el mensaje se ha vuelto el medio, un poco intenta dar vuelta a McLuhan, como dio vuelta a Benjamin. También parecería tener esta vocación de invertir el pensamiento de un clásico con respecto a los medios, pero en este caso, cuando está dialogando un poco tácitamente con McLuhan, a mí me parece que cuando lo explica más que subvertir las ideas del teórico canadiense, lo que hace es subrayarlas. Entonces, otra vez, al nivel del enunciado marketinero, del enunciado más publicitario, da vuelta a los términos del esquema de McLuhan, pero después me parece que está siguiendo esa línea. Igual yo ahí no me voy a meter, igual a quien le interese puede analizar esta idea de, bueno, a ver qué pasa con el medio, qué pasa con el mensaje, cómo se relaciona una cuestión con la otra. Después en la página 190 dice algo que es original, a mí me pareció simpático, esto de que a partir de la digitalización las artes visuales se transforman en artes performativas. Digo, la idea de performance no es una categoría que nosotros hubiésemos usado para pensar el arte digital, pero bueno, a partir de pensar esta condición técnica es una categoría que trae del mundo del arte y la incorpora a un elemento que parecería no admitir esa categoría. Bueno, ¿por qué la digitalización, dice Groys, transforma las artes visuales en artes performativas? Bueno, porque para percibir la imagen en la pantalla nosotros tenemos que ejecutar un archivo de escritura. En este ejecutar habría un acto performativo. A mí me parece que, bueno, que es
de nuevo, dentro de todas estas piruetas retóricas, decíamos, me parece una pirueta simpática. Y ahí en la 191 y en la 192, Groys termina diciendo, no contento con haber invertido el pensamiento de Benjamin para pensar la reproducción mecánica, dice que el desarrollo tecnológico tomó una dirección contraria respecto a lo que profetizó Benjamin. Dice, ahora las copias se dan en contextos diversificados, son no idénticas. Por eso yo decía que yo me quedaría más con aquel momento del artículo que nos sirve para pensar que en realidad lo que hay ahí es una reconfiguración de la noción de original y copia. Ahora acá, de repente, Groys habla de copias, ¿no? Entonces dice, por supuesto, son copias que tienen una baja intensidad en tanto tales. Dice, se dan en contextos diversificados, son copias no idénticas. En realidad, decíamos, son visualizaciones de un mismo código. Dice en la página 191, dice, el desarrollo tecnológico actual tomó la dirección contraria a lo que había profetizado Benjamin, dice, hacia una diversificación de las condiciones bajo las cuales una copia es producida y distribuida, es decir, hacia la diversificación de las imágenes visuales resultantes. Aunque existiera tecnología que garantizara la identidad entre diferentes visualizaciones de la misma información, ellas seguirían siendo no idénticas debido a los cambiantes contextos sociales en los que aparecerían. Contextos sociales, en realidad, en las distintas condiciones materiales, en los distintos dispositivos. Básicamente acá está el núcleo también que podríamos sacar de este párrafo, nos llevaría a pensar en la reconfiguración de la noción de original y copia más que pensar en copias no idénticas, ¿no? Porque dice que existirían diferentes visualizaciones de la misma información. Entonces él está pensando las copias a nivel de esas distintas visualizaciones. No está pensando la copia con respecto a la visualización y el código, sino que en función de las distintas visualizaciones, ahí se podría pensar en términos de una copia, pero no existen en tanto tales. Son visualizaciones que se van adaptando a distintos contextos sociales, dice él, que eso efectivamente está, pero a distintos contextos materiales. Esa visualización es una en un celular, otra en una notebook, otra en un LED de 50 pulgadas. Y en la 192, otra vez recuperando la jerga religiosa, dice que establecer lo que es original y lo que es una copia termina siendo un acto de fe. Dice, esto implica que la opinión sobre lo que es idéntico y lo que es diferente, o sobre lo que es original y lo que es una copia, es un acto de fe. El efecto, una decisión soberana que no puede ser justificada totalmente en términos lógicos o empíricos, ¿no? Un poco vuelve a aquella hipótesis del comienzo de las distintas libertades que propiciaría el avance tecnológico en el presente y que eso redundaría en un pensamiento más religioso que científico. A mí, volver sobre estos últimos fragmentos, yo no me quemaría la cabeza pensándolo demasiado, sobre todo sabiendo las mañas que tiene Groys para ir desarrollando su argumentación. Yo me quedaría, sobre todo, es un pensamiento, es una clave de lectura que sale del propio texto, aunque después, decía Groys, también habla de estas copias no idénticas. Yo sacaría un poco aquel concepto y me quedaría con la idea fundamental que es pensar cómo funciona la relación entre la imagen en la pantalla, es decir, la visualización que nosotros tenemos enfrente, y el código que se mantiene oculto. Ahí hay una relación que es una relación distinta con respecto a cómo pueden funcionar distintas imágenes reproducidas técnicamente a partir de un original. Yo creo que ahí hay un funcionamiento distinto que amerita explorar un poco, pensar en términos técnicos alguna cuestión y sobre todo, bueno, eso marca los límites del pensamiento de Benjamin con respecto a la época contemporánea. Esa a mí me parece que sería la cuestión central. Ahora, para pensar esto, cuando yo leía estos momentos del artículo de Groys, me vino a la cabeza Devenir Código de Gustavo Romano. Es una obra justamente que trabaja sobre estos dos niveles, el de la visualización y el del código oculto, pero bueno, todo en los mismos términos de la propia visualización. Tenemos todo presente, todo en la superficie. Entonces tenemos una imagen y del otro lado tenemos la escritura de código que posibilita la visualización
renderización de esa imagen. Lo que hace Romano en tiempo real es ir interviniendo este código de manera tal que la imagen se va transformando, se va rompiendo, ¿no? Un poco en la línea del glitch art, pero también performática esta obra, porque es una cuestión que está pasando ahí. Pero bueno, más allá de algunas cuestiones que podamos llegar a ver, me parece interesante que aparecen estos dos niveles que Groys trae a colación desde un punto de vista técnico como la gran característica de la imagen digital, y la podemos ver ahí de manera casi pedagógica. Entonces, hasta acá el texto de Groys. Me interesa, cuando tengamos las clases sincrónicas, pensar cuál fue el efecto de lectura a ustedes y sobre todo qué cosas les fueron activando respecto de distintos conocimientos que pueden llegar a tener y que pueden llegar a aportar muchísimo con respecto a las cuestiones que dice Groys, ya sea desde cuestiones teológicas hasta cuestiones técnicas de escritura de programación. Conocimientos que en lo que tiene que ver con mi formación tienen un límite muy preciso. Entonces, siempre, por supuesto, a mí me interesa escuchar qué tienen para decir de todos los textos, pero en este en particular, porque hay conocimientos ahí que él empieza a rodear sin terminar de profundizar demasiado y que son contenidos profundos y súper técnicos, y que siempre hay alguien que, bueno, que tiene una formación que nos puede iluminar con respecto a estas cuestiones. Nada, los escucho y nos vemos la clase que viene. Voy a presentar un corpus tentativo que podría ser pensado a partir de estos textos que empezamos a leer en esta unidad, un corpus que por momentos tiene que ver con lo reproductivo, con lo digital, con la noción de original y copia, pero por momentos también es un corpus que nos va a permitir abordar el problema desde alguna cuestión más amplia, podríamos decirlo en estos términos. Nos vemos la clase que viene.